Hoy día tenemos la clase de cáncer de hígado y cáncer de vías biliares intra y extrahepáticas, que incluye la clase de cáncer de vesícula biliar. En la imagen, en la parte de abajo, ven una pieza de una hepatectomía parcial con un gran tumor hepático. Vamos a hablar sobre anatomía quirúrgica, tumores benignos, malignos, epidemiología, etiología, cuadro clínica, diagnóstico, tratamiento y resumen. Y en la imagen ven a Leonardo da Vinci, que fue el primero que describió la anatomía del hígado, anatomía que hasta ahora la utilizamos. Y en la imagen, la momia de la reina Hatshepsut, una de las reinas más importantes de Egipto, que aparentemente murió de un cáncer de hígado. Entonces ya se sabía que existía esta enfermedad. El año pasado, el año 2020, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina fueron para estos tres médicos: Harvey Altler, Michael Houghton y Charles Rice. Ellos nos han enseñado cómo es que el virus de la hepatitis C puede ser el culpable del hepatocarcinoma, ¿no? Primero están los estudios de Altler, que vio que en la transfusión sanguínea se contagiaban y los pacientes que habían tenido mucha transfusión tenían más riesgos de tener hepatitis C y hepatocarcinoma. Más tarde, junto encontró los anticuerpos que pueden atacar a la hepatitis C y por lo tanto se favoreció la creación de la vacuna. Y Rice fue el que descubrió la estructura del virus de la hepatitis C. Estos tres grandes científicos ahí nos han ayudado a entender un poco más la fisiopatología de la hepatitis C. Y en la foto antigua está el señor Charles Quinault, este médico francés, que fue el primero que hizo la segmentación hepática. Él se dio cuenta que el hígado no es un solo órgano, que son varios órganos. Si ustedes ven, cada lóbulo hepático tiene una vía biliar principal, una arteria hepática y una vena hepática. Estos conductos hepáticos se van juntando, ¿no? Se van juntando y se puede anatómicamente, por ejemplo, sacar acá esta parte y sacar todo este segmento hepático, y así sucesivamente. Y entonces él puso las bases de la anatomía quirúrgica del hígado. ¿Cómo lo hizo? Muy fácil. Hizo planos de división del hígado que lo dividió primero en 4 secciones según las proyecciones de las venas suprahepáticas. La suprahepática derecha, suprahepática media y la suprahepática izquierda. Fíjense, 1, 2, 3 planos que van a dividir todo el hígado. Y otro plano transverso que pasa por la bifurcación de la aorta aquí. Y de esta manera vamos a tener los 8 segmentos hepáticos. Estos planos dividen los segmentos del hígado en un posterior derecho, anterior derecho, medial izquierdo y lateral izquierdo. Y aquí ven el plano que pasa por la bifurcación de la vena porta, que lo divide en estas 4 secciones en 8. Y acá tienen los 8 segmentos hepáticos. Así de simple. Entonces, tenemos los 8 segmentos hepáticos divididos por un plano que pasa sobre la suprahepática derecha, suprahepática media y suprahepática izquierda. Y a la altura de la vena porta otro plano que los divide en 2. Y así tenemos los 8 segmentos hepáticos, base de la resección de la anatomía quirúrgica del hígado. En el hígado hay tumores benignos y malignos. Entre los benignos, los más frecuentes son los epiteliales, y tenemos 2 tipos, los hepatocelulares y los colangiocelulares, es decir, los que dependen del hepatocito y los que dependen de los conductos biliares. Del hepatocito el más frecuente es el adenoma, que es lo que ustedes están viendo en la pantalla. Los adenomas hepáticos es el tumor benigno más frecuente, mucho más frecuente en mujeres, es dependiente de los estrógenos, pero también puede haber hiperplasia nodular focal, hiperplasias regenerativas, amartomas mixtos. Y los colangiocelulares, el adenoma de los conductos biliares, el cistoadenoma biliar, los famosos quistes biliares. Puede haber tumores benignos del mesenquiama, es decir, el tejido que
que une todos los componentes del hígado. Entonces tenemos tumores adiposos como los lipomas, mielolipoma, angiolipoma, tejidos musculares, leiomiomas, tejido de los vasos sanguíneos, hemangioendotelioma infantil, un tumor frecuente en niños, el hemangioma hepático y tejidos mesoteliales como el mesotelioma benigno. Y hay a veces tejido de otro lugar, que se llama tejidos heterotópicos. Puede haber restos de adrenales, restos pancreáticos, que incluso pueden ser funcionantes. Y también hay tumores mixtos, como los amartomas y los teratomas. En cuanto a los tumores malignos del hígado, se dividen en dos grandes grupos, primarios y secundarios. Hoy día nos convocan los tumores primarios del hígado, pero es importante recordar que lo más frecuente son los tumores secundarios del hígado. Secundarios a metástasis de mama, de colon, de estómago, pulmón y otros. En general, casi todos los cánceres van a terminar con tumores secundarios en el hígado. Lo más frecuente es eso. Entonces, si nosotros encontramos un hígado con múltiples tumores, tenemos que pensar que es un tumor metastásico, es decir, secundario, ¿no? Lo más probable, y echar a buscar a los sitios más frecuentes de donde se origina, la mama, el colon, estómago, pulmón y otros. En cambio, en los primarios, están acá los principales 5 tipos, siendo el más frecuente el hepatocarcinoma. 70% de los tumores del hígado primarios son hepatocarcinomas. El segundo gran grupo son los colangiocarcinomas, los tumores vasculares como angiosarcomas, los sarcomas y los hepatoblastomas frecuentes en niños y en gente joven, que son tumores embrionarios. Vamos hoy día a hablar más que todo sobre el colangiocarcinoma, el cáncer de hígado por antonomasia, el cáncer primario. Y según el Instituto Nacional de Tokio, se pueden dividir en 3 tipos. Puede haber un tumor nodular, que generalmente es único, aunque puede haber el tipo 2, que es nodular con desarrollo extranodular, y el tipo 3, multinodular contiguo. El nodular es el 48% de todos estos tumores. El masivo, cuando agarra todo el hígado, 41%, y el difuso, 10.5%. En la imagen están viendo un tumor nodular, nódulo único, de mejor pronóstico, se puede operar sin problemas. Acá ven las imágenes, un nodular con desarrollo extranodular, ven el centro nodular y varios nodulitos alrededor, pero están localizados en un segmento, se puede operar. En cambio, el multinodular es todo el hígado, fíjense, esta es una pieza de autopsia, o cuando es masivo, que realmente no se distinguen los nódulos, es todo un infiltrado, similar al difuso que ustedes ven en el lado derecho. 3/4 partes de los colangiocarcinomas se deben a hepatitis B y hepatitis C. De ahí la importancia de la vacunación contra este virus. Por eso todos ustedes están vacunados, porque los trabajadores de salud somos personal de riesgo. Se transmite en infancia de la madre al niño cuando la madre es portadora y enferman después de mucho tiempo, demora mucho tiempo en incubar la enfermedad. Y tiene un alto impacto en la productividad, ya que la gente joven va a estar completamente inhabilitada de trabajar. La distribución geográfica la ven ustedes ahí. En ciertos países en rojo tienen una alta frecuencia. Fíjense que el Perú y la zona de la Amazonía están en esta alta frecuencia. Todo el sur de África, parte de Asia, la zona que está la zona de Vietnam, la zona de China, toda esa zona tiene un alto elevado, y el norte de Norteamérica, valga la redundancia, ¿no? Alaska, la parte norte de Canadá. Toda esta es una zona en la cual hay una alta incidencia de hepatitis B y C y también de hepatocarcinoma. Es la 6ª neoplasia más frecuente en varones, la 4ª neoplasia que más muerte ocasiona. Tiene una mala sobrevida, a 5 años solo viven el 10%, que son los que se logran operar y no tienen recidiva rápido. Y en las últimas 4 décadas se ha duplicado la incidencia. En vez de mejorar el saneamiento, hemos empeorado y por eso tenemos mucho más incidencia de hepatitis B y C. La hepatitis C, el 60-80% de los pacientes occidentales y Japón son responsables de esta hepatitis C.
El promedio de edad es un poco mayor, 61 y 64 años. En cambio, la hepatitis B es responsable del 60-70% de todos los cánceres de Asia y África, con un promedio de edad de 50 años, mucho más jóvenes, ¿no? 10 años antes que la hepatitis C. Y el primero que descubrió este cáncer de hígado primario fue Hegel, que lo hizo en el año 1901, cuando describió 200 casos en autopsias. Acá ustedes tienen la incidencia mundial. Hemos visto para todos los sexos el cáncer más frecuente es el de mama, pulmón, colorecto, páncreas, estómago, hígado. El sexto en frecuencia en hombres y mujeres el hígado, ¿no? Y en mortalidad es el tercero. Fíjense, pulmón, colorecto y hígado. Esto ha aumentado. Antes era el cuarto. Ahora ha aumentado. Tercero está el hígado. O sea que esta neoplasia del cuarto, esta fue del años pasados. En cambio, en esta información que se los he bajado antes de venir para las clases del 2020, el tercer cáncer que más mata es el cáncer de hígado en el mundo. Acá tienen la incidencia por países, ¿no? Hay países que tienen muchísimo más. La zona de China tiene mucha incidencia de cáncer de hepatocarcinoma por hepatitis. En esta imagen ha bajado el Perú. En el Perú hemos mejorado mucho por la vacunación. Vacunan a los niños, vacunan a los trabajadores de salud, vacunan a las personas de riesgo, ¿no? Pero fíjense, Estados Unidos está teniendo más por las drogas, está teniendo más hepatocarcinoma que nosotros. Las tasas de incidencia estimadas por edad, en Perú 6.6, hay países como Mongolia, hemos visto Egipto, que tienen 93 por 100.000, mucho más, y otros países mucho menor, ¿no? Pero fíjense, en Latinoamérica, uno de los países que más tiene después de El Salvador es Perú, ¿no? Sabemos mucho más que Brasil, Colombia, Chile, ¿no? El cáncer de hígado es mucho más frecuente en los países en vías de desarrollo, porque tienen menor saneamiento ambiental y por lo tanto más fácil que se contagien la hepatitis C. En el mundo la incidencia está en aumento, como les dije, cada vez vemos que hay más casos de hepatitis B. Y en el Perú la incidencia de hepatitis ocupa el 10º lugar, siendo ligeramente mayor en hombres que mujeres, pero ligeramente, como les digo, no es mucho la diferencia. En Arequipa ocupa el 13º lugar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, la edad, como en todos los cánceres, 50-60 años. Sexo masculino, 2 a 8 veces más en los hombres que en las mujeres. La hepatitis B y la C, como ya hemos dicho, pero hay que recordar que hay otros factores, como la cirrosis hepática, la esteatosis no alcohólica, esto quiere decir el hígado graso, obesidad, diabetes, la aflatoxina, que es una toxina derivada de un hongo, de algunos granos. El tabaco en sí también es un factor de riesgo para cáncer de hígado, esteroides, anticonceptivos, exposición a vinilos. El alcohol más hepatitis C, fíjense, forman una terrible mezcla que aumentan 7.5 veces el riesgo de hacer cáncer de hígado. Otros son la porfiria cutánea y hemacromatosis, enfermedades metabólicas que tienen que ver con depósitos de hierro en el hígado, que favorece también al desarrollo de una cirrosis y una hepatocarcinoma. Estos son para mostrarles los múltiples pasos de transformación maligna de las células hepáticas. Es decir, el cáncer hepático no ocurre de la noche a la mañana. Un hígado normal tiene que estar atacado por diversas noxas, hepatitis C, hepatitis B, etanol, grasa, esteatosis, para llegar a producir una infección crónica en el 80% de los casos que produce una hepatitis crónica. Si esto sigue avanzando, se va a producir una cirrosis hepática, que ya son el 20% de estos casos. Y acá en la cirrosis hepática se van a producir unos nódulos displásicos. Estos nódulos displásicos sufren algunas alteraciones genéticas y epigenéticas que van a llevar a producir un colangiocarcinoma. Entonces hay sustancias blancopotenciales que favorecen que esta
esta flecha ascendente sea más rápida, sea más progresiva, como son el estrés oxidativo y la inflamación, factores de crecimiento, pérdida de punto de restricción del ciclo celular, oncogenes virales, acortamiento de los telómeros, antiapoptosis, carcinogénesis propiamente dicho, células madre cancerosas y angiogénesis. Todas estas sustancias podemos de alguna manera buscarles blancos para frenarlas y de esta manera evitar que esta flecha siga subiendo y termine en hepatocarcinoma. Acá tienen lo mismo de explicar de alguna forma cómo es la patogénesis del hepatocarcinoma, ¿no? Vemos que primero es una enfermedad multifactorial. Tiene que haber un daño hepático crónico producido por cirrosis, infección o toxinas, que van a dar regeneración de hepatocitos, van a dar cirrosis, y ahí van a empezar a ver más fácil alteraciones genéticas, mutaciones, delecciones, amplificación de genes, genes supresores de tumores que dejan de funcionar, y esto va a terminar en un hepatocarcinoma. Acá ven los mismos mecanismos de transformación, como una cirrosis va a formarse, este es en el caso de cirrosis, van a formarse primero nódulos displásicos leves, moderados, graves, que van a terminar en un hepatocarcinoma y después va a entrar a los vasos sanguíneos y se va a metastizar. En un glio no cirrótico ocurre lo mismo, puede haber acúmulo y activación de oncoproteínas virales y van a hacer pequeñas mutaciones, se van a insertar en el DNA y van a favorecer de que se formen también alteraciones hepatocelulares, primero adenomas, y estos pueden conformarse en hepatocarcinoma con más mutaciones. Entonces, en general, podemos decir que la hepatitis viral, sea B o C, las aflatoxinas, procesos de oxidación, hemocromatosis van a llevar a una hepatitis crónica y cirrosis. Anticonceptivos orales durante mucho uso, depósitos de glucógeno, andrógenos, pueden llevar a adenoma de las células hepáticas y es otro camino por el cual se puede llegar al hepatocarcinoma. ¿No? Ya hemos hablado que la hepatitis y la cirrosis lleva fácilmente al hepatocarcinoma. Entonces hay factores de riesgo que vendrían a ser todos estos en amarillo. Algunos factores preneoplásicos, estos son los adenomas, la cirrosis, la hepatitis crónica, que después se van a transformar en hepatocarcinoma. Acá tienen todas las sustancias que son capaces de producir mutaciones en el proceso de la carcinomagénesis, ¿no? La edad, hemos visto, es el principal riesgo. La presencia de aflatoxina a través de una mutación de la citosina y la adenina, ¿no? Forma trinucleótidos y pueden producir mutaciones. A través del ácido aristocólico, la tiamina es reemplazada por la adenina y se forma también una mutación, una firma 22, que es frecuentemente la causa del hepatocarcinoma en pacientes no alcohólicos. Hay trastornos de la reparación de los genes, ¿no? La citosina es reemplazada por la tiamina y no se puede arreglar esta mutación. Entonces, los genes que tienen que arreglarlo fallan y entonces se produce una mutación, una asignatura número 6 que le dice, disensiones virales por virus de la hepatitis B, ¿no? Algunos daños específicos hepáticos relacionados al alcohol que van a hacer una mutación de la tiamina por la citosina y entonces van a producir unos trinucleótidos neoplásicos que favorecen el inicio del hepatocarcinoma. Y por último, hidrocarburos policíclicos aromáticos que vienen principalmente en el tabaco, en las comidas ahumadas y estas cosas que van a hacer que se sustituya una citosina por otra adenina y también va a ser una causa de mutación. ¿Algún problema? ¿Se escucha bien? Si no, apaguen el micro. Si no se escucha, avísenme, ¿eh? Esto es un poco para repetir y recalcarles la importancia de la aflatoxina, de la hepatitis B, de todos estos agentes causantes que van a desencadenar todas estas vías que van a estimular la necrosis, la regeneración, el crecimiento celular
y todas estas alteraciones van a terminar en un carcinoma hepatocelular. Acá tienen lo mismo, lo que aquí agregamos tipos de carcinomas, hepatocarcinomas. No todos son iguales. Tenemos tres tipos, el tipo S1, S2 y S3. El S3 es el menos agresivo, ¿no? Es generalmente bien diferenciado, el tumor más pequeño, se puede operar fácilmente, por lo tanto tiene una buena sobrevida, ¿no? Y en cambio, los S1 y S2, en los cuales hay más mutaciones genéticas, son pobremente diferenciados, tumores más grandes, generalmente son de mal pronóstico, peor supervivencia, fácilmente dan metástasis, están activados numerosas vías, como el Tumor Growth Factor B, ¿no? En el EPCAM, y estos hacen que sean mucho más agresivos, mucho más virulentos y de crecimiento más rápido. Hablar también, ¿no? Como hemos visto en todas las enfermedades, estamos tratando de llegar hasta lo más profundo para entender los diversos tipos de hepatocarcinoma, ¿no? Un similar al progenitor, que se llamaba el S2, un similar al hepatocito, es el S1, y un hepatocito-like S3. Ya hemos visto que el S3 es el más benigno de todos ellos, ¿no? Es lo mismo. Me fui para atrás, perdón. Sin embargo, lo más importante a rescatar es el riesgo de la hepatitis B. 350 millones de personas son afectadas por hepatitis B. 5 de cada 49 van a presentar hepatocarcinoma. El 78% del hepatocarcinoma del mundo está asociado a la hepatitis B. Empeora el pronóstico la hepatitis B, ya que si la hepatitis B está activa, ¿no? Y la sobrevida simplemente es de 16 semanas. Es muy rápido, muy activo. En el Perú hay muchos sitios donde tenemos colangiocarcinoma que está relacionado a infecciones por hepatitis B. Hay una alta epidemicidad en ciertas zonas de la selva, como ustedes están viendo acá, en la selva de todo el Perú, desde Madre de Dios hasta la selva del Cusco, ¿no? En cambio, en las ciudades de la costa hay una baja cantidad de hepatitis B, por lo tanto tenemos menos cantidad de hepatocarcinoma. Hay una zona en Cusco, en Huanta, donde se hizo este estudio, hay una gran incidencia de hepatitis B en jóvenes de 20 a 39 años, y entonces tenemos una alta incidencia también de hepatocarcinoma. En la zona de Apurímac, también es una zona cercana a Arequipa, fíjense, que viene por hepatocarcinoma. Casi todos los hepatocarcinomas que recibimos vienen de esta zona de Apurímac. Entonces, aparte de la hepatitis B, hay otros factores de riesgo, como el consumo de carnes rojas y grasas saturadas, que aumentan las enfermedades crónicas y se complica más, facilita más la formación de un hepatocarcinoma. ¿Cuáles mecanismos están involucrados en estos que no tienen que ver con la hepatitis viral? Son el hierro, que es el depósito de hierro, grasas aminas, heterocíclicos compuestos, nitrósidos, que se encuentran presentes en muchos pacientes. Entonces, el síndrome metabólico, la diabetes y la esteatohepatitis no alcohólica es otro factor de riesgo importante, sobre todo, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, es una de las principales causas de cáncer de hígado. El cuadro clínico es muy variado, dependiendo de la magnitud del tumor. En la imagen ven un paciente con ascitis y circulación colateral. Este es un paciente ya con enfermedad avanzada. Cuando hay enfermedad avanzada se encuentra dolor, pérdida de peso, anorexia, dinamia, ascitis, ictericia, coagulopatías y ginecomastia. Acá tienen el porcentaje de lo más frecuente. Malestar general 60%, dolor abdominal 46%, pesadez 45%, anorexia, pérdida de peso. Hasta ahí, problemas comunes de la dieta, ¿no? Ya si aparece ascitis, tumor palpable, ictericia, edema de las piernas, ya es mucho más fácil de hacer el diagnóstico. Pero al comienzo es muy insidioso, con molestias muy poco precisas, muy vagas, que fácilmente pueden hacerlos equivocar y no tener en cuenta esta enfermedad. Es muy importante el origen, de dónde ha estado, si ha estado en zona epidemiológica peligrosa, y entonces se puede pensar en hepatocarcinoma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El método más sencillo es la ecografía. La ecografía es muy sensible, como ustedes ven en la imagen de abajo, encuentra fácilmente nódulos sólidos, ¿no?
primarios o múltiples. Otros estudios son las tomografías, tiene una sensibilidad muy alta del 68% y una especificidad del 93%. En la imagen ven una enfermedad metastásica múltiple, múltiples nódulos, por eso nos animamos a decir que es secundaria. La resonancia magnética también puede servir. Hay que hacer una radiografía de tórax porque también es frecuente encontrar metástasis hepáticas. El diagnóstico principal nos los va a hacer una biopsia, se hace una biopsia por punción, mejor aún si es guiada por ecografía o tomografía, marcadores tumorales. El hepatocarcinoma tiene un marcador muy sensible, que es la alfa-fetoproteína, ¿no? Alfa-fetoproteína sérica, se dosa en sangre y es un marcador muy sensible de hepatocarcinoma y nos permite también diferenciar si el tumor es primario o secundario. Historia clínica y exploración física, pruebas de funcionamiento hepático, son muy importantes, sobre todo para la terapia que vayamos a decidir. Les mencionaba que la ecografía es el método de elección para poblaciones de alto riesgo, principalmente porque es barato, se puede repetir varias veces. Entonces, un paciente cirrótico se le debe seguir con este método para encontrar a tiempo el hepatocarcinoma, ¿no? ¿Qué es lo que debemos buscar? Nódulos sospechosos y compromiso vascular. Las lesiones nodulares del hepatocarcinoma, las lesiones nodulares pueden ser un hepatocarcinoma propiamente dicho o nódulos displásticos y nódulos cirróticos. De ahí la importancia de la biopsia, que muchas veces se hace guiada por la ecografía. Entonces, la ecografía, en conclusión, es un método sencillo y no invasivo. Tiene ciertas limitaciones, sí, primeramente muy gordos, es muy difícil verlos bien, las lesiones pequeñas no se ven, es operador dependiente, el que hace el estudio tiene que tener la paciencia necesaria para buscar los daños y también depende de la calidad del ecógrafo, ¿no? Y en el cuadradito de la derecha tienen la conducta que debemos seguir en pacientes con un nódulo encontrado, especialmente si hay cirrosis. Si tiene menor de 1 centímetro, no es muy importante, hay que repetir en 3 veces para ver si es estable o está creciendo, está en aumento, ¿no? Si es 1 a 2 centímetros, hay que buscar 2 técnicas de imágenes dinámicas, es decir, cómo se está moviendo y nos va a permitir ver el patrón vascular si es típico o atípico, ¿no? Si el patrón vascular es típico, podemos sospechar que es un hepatocarcinoma. En cambio, si es mayor de 2 centímetros, con una técnica dinámica es suficiente, tiene un patrón típico y alfa-fetoproteína elevada, podemos pensar que se trata de un hepatocarcinoma y de frente hacerle la biopsia. No todos los nódulos, felizmente, hepáticos son malignos en el cirrótico. Entonces tenemos tumores de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros y mayores de 2 centímetros. A mayor tamaño del nódulo, mayor sospecha de que sea neoplásica. Entonces, fíjense lo que dice acá. De menor de 1 centímetro puede ser un nódulo de regeneración benigno. 50% no llegan a ser hepatocarcinomas. De 1 a 2 y es un nódulo displásico. Ya aquí hay que verlo con más cuidado, puede ser preneoplásico, y la punción con aguja fina es de mucha importancia. Nos va a permitir sacar células y decir si hay neoplasia o no. Si es mayor de 2 centímetros, es mejor hacer una biopsia porque es la única manera de hacer un diagnóstico. Los hemangiomas son lesiones hipervascularizadas. Otro método de diagnóstico habíamos dicho que es la alfa-fetoproteína. Muchas veces se piden marcadores tumorales y se encuentra la alfa-fetoproteína elevada, entonces se debe hacer en ese caso estudios imagenológicos. Si encontramos una masa, un tumor, ni modo, hay que hacer una biopsia. Pero muchas veces la AFP está elevada y no encontramos masa. Entonces debemos repetir en 3 meses la alfa-fetoproteína y nuevamente las imágenes, porque puede haber un hepatocarcinoma muy pequeño que recién esté creciendo. En cambio, si al revés, encontramos primero un tumor hepático, sospechoso o confirmado que sea tumor hepático, nuestra forma de trabajar es como ustedes están viendo ahí. Un buen examen clínico, ver hemograma, hemoglobina, plaquetas, buscar antígenos para hepatitis, tanto B como C, ver perfil hepático, bilirrubinas, TGO, TGP, fosfatasa-alcalina, deshidrogenasa láctica, INR, alfa-fetoproteína, que es el marcador ideal, tomografía, resonancias y radiografía de tórax.
Si no hay metástasis, hay que evaluarlo si se puede operar. Para eso tenemos que ver cómo está el hígado, la reserva hepática, qué otras comorbilidades tiene el paciente, y hay que completar imágenes, puede hacerse gamografía ósea, frecuente la metástasis hepática, ósea del hepatocarcinoma, tomografía, resonancia para ver que no haya tumor en otro sitio, arteriografías con tomografía para planificar la cirugía y ecografías. Si el tumor es resecable, después de todo esto, se debe resecar. Por el contrario, si encontramos en estos estudios presencia de metástasis, el tratamiento es en un estadio 4, es el tratamiento paliativo. Hay un tema muy importante. La presencia del alfa-fetoproteína mayor de 400 miligramos con un nódulo de 2 centímetros o más hipervascularizado se denomina un hepatocarcinoma, así aunque no tengamos la biopsia. Esto se llama los criterios de Barcelona. Un nódulo de 2 o más centímetros con hipervascularización, imagen asociada a alfa-fetoproteína, es un hepatocarcinoma sí o sí. Entonces, estos criterios son importantes, se llaman los criterios de Barcelona. ¿Cuáles son las complicaciones de este tumor? Sangrado gastrointestinal, ¿no?, por hipertensión portal, insuficiencia hepática, diseminación o metástasis del carcinoma. Puede dar síndromes paraneoplásicos, fíjense esta reacción en la piel terrible, esta es una dermatomiositis, pero puede haber hipoglicemias, eritrocitosis, hipercalcemias, diarreas acuosas graves, manifestaciones cutáneas, dermatomiositis, pérfido foliáceo, porfiria cutánea. Todas estas enfermedades paralelas es lo que se denominan síndromes paraneoplásicos que se presentan frecuente en el hepatocarcinoma. El estadiaje hay varias formas de hacerlo. Lo que más se usa es el estadiaje de Barcelona, pero también se puede usar el TNM. El estadiaje es muy importante porque me va a permitir definir si el paciente es quirúrgico o no. Este es el estadiaje de Barcelona, Barcelona Clinical Stage, ¿no?, que es el que más se utiliza. Estadio 0, estadio AC y estadio D. Usa la clasificación de Child para ver el estado de reserva hepática, ¿no?, y el tamaño tumoral. Único, menor de 2 centímetros, único o varios, pero todos sean menores de 3 centímetros, multinodular, invasión portal con ganglios y metástasis, ya son estadios avanzados, y el estadio D es terminal, ya tiene un Child Plug C, ¿no?, es decir, ya tiene ictericia, ascitis y problemas cerebrales. El TNM también se puede usar, es principalmente para el tamaño tumoral. T1 es un tumor solitario sin invasión vascular. T2 es un solitario con invasión vascular o múltiples tumores, ninguno mayor de 5 centímetros, pero tienen que estar juntos, ¿no? Tumores más de 5 centímetros con compromiso de la rama mayor de la vena porta o hepática. Y el T4 es un tumor que invade directamente órganos adyacentes o perfora el peritoneo visceral, lo cual va a producir muchísimo dolor. La presencia de ganglios a veces no se puede documentar, y la presencia de 1 o 3 ganglios es suficiente para decir es un NU. La presencia de metástasis, X cuando no la podemos documentar, M0 cuando no hay metástasis y M1 cuando sí hay metástasis en el abdomen o a distancia. Acá tienen un resumen de los estadios. Un tumor T1, ¿no?, menor de 5 centímetros, invasión vascular, con invasión vascular, pero no llega a más de 5 centímetros 2. T3 va aumentando el tamaño tumoral y ya la presencia de ganglios y metástasis son estadios 3C y 4. ¿Qué tratamientos quirúrgicos tenemos? Lo mejor es la cirugía. Se puede hacer resecciones segmentarias o un trasplante hepático. Hay tratamientos biológicos, se usa el sorafenib, ayuda mucho. Puede usarse la quimioembolización, es decir, entrar con un catéter y embolizar un segmento hepático. Ustedes han visto que tiene una circulación delimitada, entonces al embolizar esa arteria va a haber una necrosis de toda esa zona. Ablación con radiofrecuencia, inyección percutánea de etanol, o se puede usar en algunos casos incluso radioterapia. En la imagen ven un tumor hepático único, no muy grande, que pudo resecarse fácilmente. Entonces, para ser operados un hepatocarcinoma tiene que estar
en el estadio plug A, PS0 o PS1. Es decir, tiene que estar en un buen estado general y tiene que haber poca masa tumoral. Máximo 3 nódulos menores de 3 centímetros, ¿no? Y que no tenga ninguna repercusión en el estado general. No hay hipertensión portal, no hay ictericia, cosas que sí hay en esta a partir del PS2, Child Plug A o B o Child 3, ya en esta zona no se puede operar. ¿Qué se puede hacer? Depende de la ubicación del tumor, se puede hacer un segmento, 2 segmentos, un segmento central, 3 segmentos. Entonces se puede hacer hepatectomías y segmentectomías. Una hepatectomía derecha, hepatectomía izquierda, dependiendo de la ubicación. Acá tienen ustedes ejemplo. Por ejemplo, si tenemos en el hígado derecho, se puede hacer una hepatectomía derecha. Están viendo, salen los segmentos 7, 8, 6 y 5. O una hepatectomía izquierda, salen los segmentos 2, 3 y 4. Y así sucesivamente se puede ir jugando con hepatectomía anterior derecha, post-hepatectomía posterior derecha, o sacar solamente un segmento, como acá que han sacado el segmento 4, o 2 segmentos, la bisectectomía 2 y 3, dependiendo de la ubicación del tumor y la técnica quirúrgica. Acá tiene una hepatectomía derecha extendida, fíjense, han sacado hasta acá es hepatectomía derecha, 8, 4, 7, 6, pero han sacado además el 4. Por eso se llama extendida. Solo ha quedado el 2 y 3. Se puede dejar hasta el 20% del hígado y es suficiente para que se regenere. Aquí al contrario, han hecho una hepatectomía izquierda ampliada, 2 y 3 en la hepatectomía izquierda hasta 4. Han ampliado los segmentos 8 y 5 y solo queda el 7 y 6, ¿no? El 20% que le va a permitir vivir bien. Muchas veces para hacer bien las hepatectomías, los segmentos hepáticos, se usa un transductor hepático, un ecógrafo intraoperatorio para que se apoya directamente en el hígado y se va ubicando donde están los segmentos para poderlos resecar adecuadamente. En otras oportunidades se puede hacer solo tumorectomías, como ustedes ven acá, hay muchos tumores, entonces he hecho varias tumorectomías para resecar el tumor. Es muy importante la táctica quirúrgica. ¿Qué quiere decir? La técnica quiere decir en sacar el segmento, pero la táctica es cuándo lo puedo sacar y por qué hacerlo y no. ¿Cuándo se hace? Cuando el riesgo operatorio es elevado. Hay que hacer un balance entre el hígado resecado y el hígado remanente para no causarle insuficiencia hepática al paciente operado. Estos son los criterios de Child, Turcotte Plug, que ya los habíamos mencionado. Es un sistema de puntos sobre 1, 2 y 3 puntos. La presencia de bilirrubinas menores de 2 o 3 más de 3 le va a dar el puntaje. La albúmina es muy importante. Si es mayor de 3.5, es decir, si está normal o está ligeramente baja o muy baja. El INR, si está afectado, está normal. 1.7 a 2.3, ligeramente alargado o muy alargado 2.3. La presencia de ascitis y la encefalopatía. Entonces, la suma de este puntaje nos permite clasificar a los pacientes en Child A, B o C, de acuerdo tengan 5 a 6 puntos, 7 a 9 puntos o 10 a 15 puntos, de acuerdo a esta tablita. ¿Cuál es la implicancia? Nos va a ser directamente proporcional a la sobrevida. Los que generalmente se operan son los Child A, que tienen una buena sobrevida, 15 a 20 años, con una mortalidad operatoria del 10%. Pero fíjense cómo va aumentando. Los 7 a 9 ya es difícil operar, generalmente hay que hacer el trasplante con un 30% de mortalidad operatoria, ¿no? Y los estadios C, de 10 a 15 puntos, tienen una sobrevida de 1 a 3 años, generalmente no se pueden operar, y si se operan tienen una altísima mortalidad del 82%. Uno de los problemas es que el hígado es muy vascularizado, entonces durante la cirugía sangra mucho. Para evitar esto, se describió la maniobra de Pringle. Howard Pringle describió esta maniobra que consiste en pasar un lazo, como ustedes ven en la imagen, un lazo azul, que es una especie de torniquete ajustable sobre el pedículo hepático. Entonces se cierra, se bloquea, no le pasa sangre durante media hora, 40 minutos se puede tener así y después se abre para que no produzca necrosis. Y durante ese tiempo rápidamente se reseca y se hace la hemostasia de la parte sangrante, ¿no? El trasplante hepático es una alternativa siempre y cuando el tumor no sea mayor de 5 centímetros y no tenga más de 3 tumores, ¿no? Para eso, y tiene que tener un buen child, máximo child 2, ¿no?
Otro tratamiento es la ablación con radiofrecuencia. Es un catéter que se pone aquí, justo alrededor del tumor. Lo están poniendo aquí el catéter y pasa radiofrecuencia que lo destruye. No lo cura del todo, pueden quedar algunas células viables, pero le da mucha sobrevida y destruye el tumor. También se puede insertar alcohol percutáneo. Acá tienen otra imagen que por tomografía están insertando una sonda de radiofrecuencia para destruir este tumorcito. También se puede hacer la embolización. Ustedes han visto el catéter, está entrando por acá y está embolizando la arteria para que se produzca la necrosis en toda esta zona del tumor. Se puede hacer esta embolización con lipiodol, pellets sintéticos o con itrio 90. Y se está usando células blanco, que son células que van a atacar contra la angiogénesis. Este tumor es muy vascularizado, hace crecer fácilmente vasos sanguíneos, entonces se ha encontrado alguna manera de disminuir la angiogénesis mediante el bloqueo de estos receptores. Vascular Endothelial Growth Factor es un conjunto de receptores para angiogénesis que son bloqueados por el sorafenib y el bevacizumab. Al bloquearlos, no se van a producir estos vasos sanguíneos y el tumor va a ir a la necrosis. Acá tienen un ejemplo de cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, el bevacizumab, que se une a este receptor, igual que el sunitinib y el sorafenib. Y el cetuximab es otro que actúa por otra vía, que se une a este receptor transmembrana y va a activar la cadena por atrás. Esto es bloqueado por el lotinib, por el sorafenib, y lo que van a hacer a la larga, frenar la proliferación, la sobrevida, y frenar el ciclo celular y van a inhibir la transcripción de proteínas y la célula va a fallecer y de esta manera va a parar el hepatocarcinoma. El sorafenib ha revolucionado todo esto, son pastillas, fíjense, es un tratamiento muy simple, muy caro, desgraciadamente, y no está al alcance de todos, pero realmente disminuye el crecimiento tumoral al bloquear el receptor endotelial growth factor, este receptor, ¿no? Entonces, toda esta cadena se frena y el paciente tiene mejor sobrevida. Viene en tableta de 200 miligramos, la dosis es 400 miligramos 3 veces al día. Hay otros que se están usando, el sorafenib comparado con placebo, que ha visto que funciona muy bien. En general, cuando el paciente es inoperable, los síntomas del tumor se pueden tratar con estas alternativas: ablación, quimioembolización, radioterapia conformacional, radioembolización, ¿no? Y en ausencia de síntomas, la ablación es lo más importante y protocolos de investigación. Las metástasis, cuando el alfa-fetoproteína es más de 4000 y antígeno contra hepatitis B positivo, entonces se puede usar sorafenib. Pero si la alfa-fetoproteína es menor de 400 con antígeno hepatitis negativo o alfa-fetoproteína menor de 4000 con hepatitis positivo, hay que hacer la biopsia y si la ciencia es positiva, se le puede dar sorafenib. Acá están los resultados, otra nueva droga, el brivanidib, que todavía está en etapa de investigación. Y hay muchas drogas que se están investigando, pero todavía el resultado es poco alentador, ¿no? Acá tienen la mejor manera de tratarlo, es con radioterapia concurrente, tiene un poco mejor sobrevida, un tiempo, pero fíjense, fácilmente se hace resistente y la recidiva es frecuente. El pronóstico va a depender del grupo Child. El grupo Child, la edad, menos de 30% de sobrevida. Fíjense, el grupo A es este, es el que tiene mejor sobrevida. A medida que empeora el estado general, y lo vemos a través del grupo que aumenta los grupos B o C de Child, la sobrevida también va a disminuir notablemente, ¿no? Fíjense, es en meses, porque es un tumor muy agresivo. Otros factores pronósticos, depende de la región geográfica de alta incidencia. Los que tienen una alta incidencia en esa región geográfica generalmente tienen menor sobrevida. Tiene que ver también la histología favorable, si es un bien diferenciado G1, si es células claras o fibromalmelar, también tiene mejor sobrevida. Las células pequeñas tienen muy mala sobrevida. Niveles de alfa-fetoproteína, a mayor nivel y mayor tamaño tumoral, menor sobrevida. Receptores heterogénicos tienen peor sobrevida y factor de crecimiento vascular están disminuidos y la insulin growth factor aumentado tiene una mejor sobrevida también.
¿Qué se debe hacer? Es difícil, tenemos pocas estrategias de prevención, ¿no? La idea de una estrategia de prevención es evitar las lesiones premalignas o su progresión a hepatocarcinoma. La prevención primaria es hablar a sujetos sanos o buscar a sujetos de alto riesgo con factores etiológicos. Y la prevención secundaria son los pacientes con lesiones malignas, tratar de que no avance más la enfermedad. La terciaria es la prevención de la recurrencia en hepatocarcinomas ya tratados, especialmente los trasplantados. La vacuna es muy útil. Fíjense en los pacientes no vacunados, la incidencia comparado con los vacunados, ¿no? Y mira la cantidad de casos que hubo en los no vacunados contra los vacunados. Como ven, la vacuna protege, pero no elimina el riesgo, igual que en el COVID. Así que los están vacunando ahora, pero no es un viva la patria y hay que seguir controlándose. ¿Cómo ha cambiado la historia natural en los vacunados y los no vacunados? En la parte de abajo, en azulito, son los no vacunados y en la parte de arriba, los vacunados, ¿no? Y la sobrevida. Entonces, la historia natural por hepatitis B ha cambiado esta historia gracias a que ha interrumpido la progresión de la enfermedad de infección crónica, a cirrosis y a hepatocarcinoma. En conclusión, podemos decir que es una neoplasia frecuente con una alta mortalidad, poco es lo que podemos hacer. La geografía de incidencia es similar a la infección por hepatitis B. El diagnóstico está facilitado por la ecografía y un marcador tumoral, la alfa-fetoproteína. El tratamiento curativo en estadios iniciales es la cirugía. Sin embargo, la prevención mediante estilos de vida saludables y vacunación es la mejor manera. En la imagen, Prometeo encadenado, que robó el fuego de los dioses y fue castigado a que todos los días un buitre venía y le comía el hígado y en la noche le volvía a crecer el hígado, para recordarnos la gran capacidad de regeneración que tiene el hígado. Por eso podemos sacar el 80%, dejar 20% del hígado y ese 20% se va a recuperar. Muy bien, es todo lo que les tenía que decir por cáncer de hígado. ¿Qué hora es? 10 para las 3. Podemos avanzar con la otra clase. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? ¿Están despiertos? Sí, doctor. Sí, estás despierta, siempre contesta rapidito. Muy bien, vamos a avanzar con cáncer. Sí, me parece regio, es una pena que iban a perder tanto. Y si están vacunados, el grupo que esté vacunado avise y seguimos con las prácticas mañana. Vamos a hablar sobre cáncer de vesícula y vías biliares. En la imagen ven a la vesícula biliar y los conductos biliares, que son de dos tipos, los intrahepáticos, los que están acá arribita, y los extrahepáticos. Y así se clasifica el cáncer. Cáncer de vesícula biliar, cáncer de vías biliares intrahepáticas y cáncer de vías biliares extrahepáticas. Las intrahepáticas es el colangiocarcinoma, que como hemos visto, junto con el hepatocarcinoma, son los cánceres primarios más frecuentes del hígado. Y las extrahepáticos, vamos a ver desde el tumor de Klatskin, que es el tumor de la bifurcación del colédoco principal, hasta la ampolla Vater, ¿no? Acá ven un poco lo que les decía, la clasificación anatómica, cáncer de la vesícula biliar, que es lo que vamos a hacer hoy día, incidencia, factores de riesgo, patogénesis, cuadro clínico. Vamos a ver el cáncer de las vías biliares, tanto intrahepáticas como extrahepáticas. Y al final vamos a hablar de la parte del colangiocarcinoma, que viene a ser la intrahepática propiamente dicha. Entonces, lo mismo que les decía, ¿no? El cáncer intrahepático, los conductos intrahepáticos es el cáncer hepático, es el colangiocarcinoma. La vesícula y las vías biliares, tenemos vesícula, el periliar, que es alrededor del ilio, ¿no? Y el tumor de Klatskin, el que sale en la unión de los conductos. Todo esto es el tumor periliar. El tumor del hepático común o extrahepática distal, ¿no? Hasta la ampolla de Vater, y el tumor de vesícula biliar. Son todas estas diversas localizaciones que pueden hacer cáncer de la vía biliar. Si bien la primera descripción la hizo Maximiliano Stoll en 1777, solamente fue una descripción didáctica en una autopsia. Sin embargo, William Klein en 1891 hizo la primera resección de un cáncer de vesícula biliar
Ya se había empezado a operar vesícula y se animó a operar el cáncer de vesícula biliar. Pero le debemos a George Pak, el señor que ven ustedes en la televisión, en la foto, es el que inventó los puntos de Pak, tan conocidos en cirugía, un gran cirujano del Sloan Kettering Memorial Hospital de Nueva York, que puso las bases para la resección hepática radical del cáncer de vesícula biliar y de esta manera tratar de curar este cáncer tan maligno. Es un cáncer muy maligno. En el Perú tenemos 115 casos anuales de cáncer, perdón, en el mundo hay 115.000 casos anuales en el mundo. En el Perú solamente tenemos aproximadamente 1.000 casos cada año. Es curable mediante cirugía al menos 10% de los casos. Entonces, de los 1.024 pacientes que han hecho cáncer de vesícula biliar, 10 más o menos, 102 deben estar vivos, que son los que son tumores más pequeños que han quedado en la superficie. Los demás tienen una gran mortalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, no está entre los principales 10 cánceres más frecuentes, pero en mortalidad, junto con el hígado, se cuenta el hígado y vías intrahepáticas, quinto en hombres y séptimo en mujeres. Esta es la incidencia de cáncer vesícula biliar. Fíjense, en la zona de los Andes tenemos una altísima frecuencia de cáncer de vesícula biliar, como el norte de África y algunos sitios de Oceanía. Pero fíjense, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, tenemos una altísima incidencia porque va a la par de la litiasis vesicular. Acá tienen la incidencia en el Perú. Si bien tenemos nosotros una alta incidencia, no figura entre los 10 cánceres más frecuentes. Y fíjese, Perú tiene una altísima incidencia, se le estudia como una cosa rara comparado con otros países del mundo, ¿no? Y Chile sí también tiene una incidencia. Fíjese, la sexta causa de mortalidad, cáncer de vesícula biliar, ¿no? Y la de incidencia es el sexto cáncer más frecuente y el octavo cáncer que más mata. Tienen una altísima incidencia del orden de 11.5 por 100.000 a 5.8 por 100.000 en los varones. Algo pasa en Chile y que tienen esta altísima incidencia. La histología, la palabra colangiocarcinoma se usa para referirse a cualquier cáncer primario del sistema biliar, ¿no? Puede ser del hígado, si es intrahepático, o puede ser extrahepático, es un colangiocarcinoma. Hay otras variedades como el adenocarcinoma y los tumores mesenquimales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de vesícula biliar? Los cálculos. Los cálculos biliares es el principal factor de riesgo. 98% de cánceres de vesícula biliar está asociado a cálculos. Más frecuente en mujeres, en obesas. Una dieta rica en carbohidratos favorece a esto. Las bacterias por Salmonella typhi, la presencia de pólipos vesiculares mayor de 1 centímetro, la vesícula de porcelana y la raza indoamericana. El riesgo de encontrar un cáncer en una mujer que se opera vesícula depende de la edad. A los 45 años el riesgo es 2.5. A los 55 años sube a 5.3. Y a los 65 años llega a 9.3%. En la imagen ven ustedes un cálculo y al pie el tumor. La fricción continua de este cálculo lleva a una irritación crónica de la vesícula que fácilmente puede convertirse en cáncer. Por eso decimos que el riesgo de desarrollar cáncer de vesícula en pacientes con cálculos es aproximadamente de un 3%. Acá en este cuadro pretendo mostrarles la progresión morfológica y las alteraciones genético-moleculares en la secuencia metaplasia, displasia, carcinoma de vesícula biliar, ¿no? Entonces, una mucosa normal, ¿no? Por una inflamación crónica, puede ser una colecistitis crónica, se va a convertir en una metaplasia pseudopilórica, se va a convertir a displasia, carcinoma in situ y después carcinoma invasor. Pero esta progresión que ocurre a través del tiempo requiere la activación de diversos genes que la inflamación continua va a favorecer para que se activen y vayan a terminar en un cáncer invasor de vesícula biliar. Los pólipos vesiculares, habíamos dicho, es un factor de riesgo. Hay que recordar que hay varios grupos. Hay un grupo
heterogéneo de lesiones elevadas de la mucosa con o sin pedículo que deben ser diagnosticadas para descartar carcinoma. Si tiene un pedículo o una base fina, probablemente sea benigno. Uno de base ancha probablemente sea maligno. El pólipo vesicular, el más frecuente, es único o múltiple y está asociado a colesterolosis. Ustedes ven estos depósitos de colesterol, es lo que se llama colesterolosis, ¿no? El pólipo mayor de 2 a 5 milímetros con un pedículo muy fino, de forma multilobulada o moruliforme, intensamente amarillo. Estos pólipos no son peligrosos, son conglomerados de macrófagos espumosos y no producen cáncer. En cambio, el pólipo hiperplásico, este sí es el que produce cáncer, este es el pólipo hiperplásico. Son elevaciones finas, arborescentes, a veces hemisféricas, de coloración opaca, blanquecino, amarillenta, que se ve muy bien en la ecografía, como ustedes han visto en esta imagen, y deben ser operados. El pólipo hiperplásico se puede convertir en metaplásico. Ven ustedes en la imagen, hacia la parte de arriba, se empieza a convertir en un pólipo maligno. Por eso, cuando hay un pólipo, es mejor sacar la vesícula, ya que el cáncer de la vesícula es muy maligno. Los pólipos adenomatosos tienen ciertas características semejantes a los adenomas polipoideos del colon. Pueden ser de túbulo velloso, ¿no? Y así como el colon, existe un potencial de malignidad para todos estos casos. Hay una secuencia que se ha visto adenocarcinoma. En 1.605 vesículas se encontraron 11 adenomas y 7 adenomas con severos cambios histológicos, 79 con carcinomas invasores. El componente adenomatoso está presente en todos los carcinomas in situ y en 19% de los cánceres invasores. Hay una correlación entre el tamaño y el diámetro y la malignidad. Todos los neoplásicos mayores de 12 milímetros son benignos y mayores de 30 milímetros de diámetro generalmente son malignos. El cuadro clínico generalmente son hallazgos incidentales. Es raro decir este paciente tiene síntomas de cáncer en la vesícula biliar, o es un hallazgo patológico. Se opera el paciente por colelitiasis, se envía la vesícula al patólogo y el patólogo le informa que ha encontrado un tumor dentro de la vesícula. Por eso es muy importante enviar todas las vesículas al patólogo. En algunos casos puede haber una masa sospechosa por imágenes, entonces ya se entra preparado de que es un cáncer de vía biliar. Y puede haber ictericia cuando el caso está avanzado. Acá tienen un algoritmo de tratamiento, ¿no? Hallazgo incidental de una colecistectomía abierta o laparoscópica, ¿no? Entonces vemos, es un descubrimiento intraoperatorio. Lo primero hay que tratar de hacer una estratificación. Si es in situ o 1A, no requiere un tratamiento adicional, una colecistectomía es suficiente. Si es 1B, es decir, ya ha invadido la mucosa, se hace una reacción quirúrgica con márgenes, que tiene que tratar de que sean negativos, y si es negativo no hay tratamiento adicional. Pero si es positivo, hay que hacer una colecistectomía radical, una resección de la vía biliar y una reconstrucción biliar. Y el T2, ya cuando el tumor invade hasta la pared, hay que hacer una colecistectomía, una cirugía radical. Entonces tenemos el primer caso, un hallazgo incidental, que ya le estaba mencionando, durante un estudio patológico, ¿no? Lo importante es que los márgenes estén negativos, ¿no? Y si ya se debe evaluar si se vuelve a resecar para hacer una resección hepática con la diferectomía y resecar el conducto biliar, o simplemente usar, si ya vemos que el tumor no es resecable, usar quimioterapia con gemcitabina, que funciona bastante bien. En cambio, cuando el cuadro clínico se presenta con una masa sospechosa, se debe pedir un ataque, una resonancia magnética, un perfil hepático para valorar la reserva hepática, y el CA-19-9 es muy importante. Se puede hacer un extraje laparoscópico y evaluar la posibilidad de hacer una colecistectomía más resección hepática y linfadenectomía con resección del conducto biliar, que es lo que se denomina una colecistectomía radical ampliada. Otros debutan de frente con ictericia, como vemos en el cuadro. Hay una obstrucción por encima del colédoco en la bifurcación, un tumor de Klatskin es este, ¿no? Y entonces ya debuta el paciente con ictericia
Hay que pedir perfil hepático con angiografía y aquí es mucho más complicado la resección, si se puede se reseca y si no, simplemente tratamiento paliativo. Acá ven, cuando hay metástasis, el tratamiento ya es médico, no es quirúrgico. Se puede hacer un drenaje biliar para facilitar los síntomas de ictericia y se debe tratar con gemcitabina, cisplatino, otras quimioterapias o simplemente tratamiento paliativo. Este es un paciente varón de 83 años hipertenso que hizo un nódulo subcutáneo, como ustedes están viendo, que no era más que toda la prolongación de un gran tumor de vesícula biliar. Esta es la estratificación TNM que usamos para vesícula biliar. Como en todo el aparato digestivo, va a depender de la invasión en las capas de la vesícula. T1, solo la lámina propia. T2, tejido perimuscular sin llegar a la serosa o el hígado. T3 invade la serosa y órganos vecinos. Y T4, el tumor invade la porta, arteria hepática o dos órganos vecinos. La presencia de ganglios con el factor N y la presencia de metástasis o no también es importante tenerla en cuenta. Sobre la vía de diseminación, la vía biliar tiene una diseminación, el cáncer de vesícula biliar se disemina directamente al hígado, hepática, en un 40-60%. De ahí la importancia de rápido hacer una hepatectomía parcial. Por eso, por vía colecisto retroperitoneal, se disemina todo el retroperitoneo. Por los linfáticos van al tronco celíaco y a la mesentérica. Entonces tiene una rápida diseminación local y por eso lo hace tan agresiva. Por vía peritoneal puede dar carcinomatosis, tiene una diseminación hematógena y neural, 25 al 35% de los pacientes con mucho dolor asociado. La resecabilidad del tumor va a depender del estado del paciente y la magnitud del tumor. Hay que estudiar si hay metástasis o no, si hay extensa adenopatía, si hay una cosa que se llama engaste vascular, que se ve en la radiografía que los vasos principales están siendo ahogados, obstruidos por el tumor, y si hay invasión vascular. Este es un algoritmo para el manejo del cáncer de vesícula biliar. Si se sospecha de cáncer de vesícula biliar, se hace una laparoscopía con biopsia intraoperatoria. Y de acuerdo al estadio, se va a proceder a una colecistectomía radical o una colecistectomía radical con lobectomía hepática o simplemente una colecistectomía radical con resección de la vía biliar común. Acá simplemente para mostrarles la colecistectomía radical, que consiste en sacar la vesícula, colecistectomía más el lecho hepático que lo rodea, más todo el tejido linfático que está alrededor de la vesícula. Entonces, en caso de cáncer de vesícula biliar avanzado, ¿no? Se hace una biopsia intraoperatoria, ¿no? Si hay metástasis a distancia, hay que ver si está en buen estado general o pobre estado general. Si está en buen estado general, habría que intentar un ensayo clínico, quimioterapia o quimioradioterapia. En cambio, si es en pobre estado general... Vamos a hablar brevemente sobre el cáncer de las vías biliares extrahepáticas, también frecuente, ya no vesícula, sino todos estos conductos. Y aquí en la imagen tienen a Gerald Klaskin, que describió el tumor de Klaskin, que es el tumor que sale aquí en los hepáticos comunes y el hepático derecho o izquierdo. En toda esta zona se da el dolor de Klaskin, el tumor de Klaskin. Y tiene una clasificación, que es la clasificación de Bismuth-Cloret. Fíjense, este es un tumor de Klaskin grande. Entonces, cuando está por debajo de la bifurcación, este es un Bismuth 1 con mucho mejor pronóstico. Este es un Bismuth 1 todavía, sigue siendo, perdón, Bismuth 2, que es ya mucho mayor, ya agarra la bifurcación. Esta es la diferencia entre el Bismuth 1, no está comprometido a la bifurcación, y esto es bueno porque podemos hacer aquí la anastomosis. Pero en cambio este otro ya está comprometido a la bifurcación, entonces la anastomosis tiene que ser uno acá y otro acá para lograr la derivación. Si opero, tengo que cortar esto. Hay un Bismuth 3 que puede agarrar el hepático común derecho o el hepático común izquierdo, ¿no? Entonces ya es un tumor más grande. Y el Bismuth 4,
que es multicéntrico, involucran la confluencia de ambos hepáticos, como ven acá, ¿no? Esto es muy importante para el planeamiento quirúrgico. En las vías biliares extrahepáticas, el factor de riesgo más importante es la edad, ¿no? Hay otros más raros, la colangitis esclerosante, colitis ulcerosa, quistes coledocianos, malformaciones congénitas, la enfermedad de Caroli, tabaco, digoxinas, nitrosamina y abscesos. Hay algunos parásitos que pueden producir cáncer de las vías biliares, como el Oxytorcis viverini y el chinensis, la especie de chinensis, que son unos tratamientos que felizmente no tenemos en el Perú, pero sí en el Perú tenemos salmonella, tifi y fasciola hepática, que también se le ha relacionado a este tipo de cáncer. El cuadro clínico es dolor, anorexia, ictericia, pérdida de peso, colangitis, función hepática alterada, función biliar también alterada y anormalidades higiénicas. En este paciente se ha sacado toda la bifurcación de los dos conductos para tratar de hacer una anastomosis y permitirle seguir viviendo. El diagnóstico se hace con el examen clínico y el examen físico. La tomografía es de mucha utilidad. Siempre hay que pedir una tomografía de tórax para completar el estadiaje, pero lo que más ayuda es la colangiografía, la colangioresonancia. El CEA puede estar elevado y el más sensible es el CA 19.9. Y también cuando hacemos esta evaluación hay que evaluar cómo está la función hepática porque se puede deteriorar rápidamente. La conducta es, si no se va a resecar, hay que hacer un drenaje biliar y biopsia. Si es resecable, hay que pensar en cirugía, mejor aún si se hace la laparoscopía diagnóstica o un drenaje preoperatorio. Y enfermedad metastásica se puede hacer un drenaje biliar y biopsia. Acá tienen la clasificación de las vías del cáncer de vías biliares extrahepáticas. 1A, el tumor confinado al conducto biliar. 2A, invade el tejido adiposo adyacente. 2B, el parénquima hepático adyacente. Estadio 3, invade ramas unilaterales de la vena porta o arteria hepática. Y estadio 4, invade la porta y la vena unibilateral. La presencia de metástasis. Y entonces, igual que en hígado, igual que cáncer de vesícula, la resecabilidad va a depender del estado general del paciente y la magnitud del tumor. Tenemos que evaluar si hay metástasis, si hay extensas enopatías, el engaste vascular que ya vimos o invasión vascular. En las vías biliares extrahepáticas, lo proximal es lo ideal, la resección iliar más linfectomía con resección hepática en bloque del lóbulo caudado. En el medio, la resección de conductos biliares y la linfadenectomía. Y en la parte distal se hace una duodenopancreatectomía con la linfadenectomía. Acá ustedes ven el tumor de Klaskin, ya hemos visto tipo 1, debajo de la bifurcación. Tipo 2 agarra la bifurcación. Tipo 3 agarra el brazo derecho o el brazo izquierdo. Y el tipo 4 agarra los dos brazos derecho e izquierdo. Y a la derecha, el manejo del tumor de Klaskin. Después del diagnóstico hay que ver si es resecable o si se hace un drenaje percutáneo. Si es resecable, a la laparotomía. Si hay duda, se puede hacer la laparotomía y ahí se va a definir si se cierra o se opera. Pero si no es resecable, lo ideal es simplemente un tratamiento percutáneo, colocar un drenaje y un stent para que el paciente no esté amarillo y rezar a ver qué pasa. Acá ven el tratamiento, una hepatectomía o segmentectomía. Acá están haciendo una segmentectomía, hepatectomía aquí derecha, aquí una bisegmentectomía. Los tratamientos paliativos son colecistectomías, drenaje percutáneo, drenaje por CEPRE de mucha utilidad ahora, derivaciones internas y bloqueo del plexo celíaco. La radioactividad está difícil, hay poca radioactividad. Este tumor es relativamente poco sensible. La radioterapia también es un tratamiento que se puede utilizar. Desgraciadamente tiene poca sensibilidad, solo es paliativo, alivia el dolor, disminuye la obstrucción y se puede ayudar con quimioterapia adyuvante para que actúe mejor la radioterapia.
Acá tienen varios tratamientos de quimioterapia. La base es la gemcitabina, ya sea con cisplatino, capecitabina o oxaliplatino. Se usa preoperatorio o posoperatorio. Y también hay terapia biológica como el erlotinib, que ya vimos es un inhibidor del endothelial growth factor, que es de gran utilidad para frenar la enfermedad avanzada. Se están haciendo varios ensayos con varios factores y terapias biológicas asociados a quimioterapias, ¿no?, que buscan mejores resultados de la cirugía. En conclusión, es una neoplasia frecuente, especialmente en mujeres, con una alta letalidad, mayor incidencia en Latinoamérica y Asia. Tiene factores de riesgo como el sexo, raza, litiasis y adenoma. La cirugía es el tratamiento más efectivo y tiene poca respuesta a la quimioterapia y radioterapia, pero tenemos esperanzas en las nuevas terapias biológicas. Muy bien, chicos, eso es todo lo que les quería decir el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, todavía tenemos algunos segundos. Ahí está. Bueno, si no hay preguntas, les voy a pasar la clase al delegado para que la tengan. Sigan cuidándose y espero que todo el mundo sea vacunado. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, De nada, doctor. chicos. Espero que no se hayan dormido. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.